Alguien le presta una Biblia allá a Jera. Ándale, manito. Préstenle una Biblia. Bueno, ahí va. Os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis en el Evangelio. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, Padre, te damos gracias en esta hora, porque esta obra que tú hiciste, Señor, sigue siendo presente, vigente, Padre mío, para buscar y para salvar a todos los que Señor, has escogido para vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, está presente siempre en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Mire, la obra de Jesucristo a veces solamente compartimos la muerte y la resurrección, lo que se vio aquí en la tierra, pero la obra de Jesucristo se revela por su palabra. Lo que hizo Jesucristo no solo en la tierra, sino en el reino espiritual. Sabemos que aquí en la tierra murió, resucitó y subió al cielo. Pero lo que nos enseña es qué fue lo que hizo en el reino de los cielos. Lo primero que hizo fue el perdón de nuestros pecados, y eso lo cumplió. Eso es algo real, hermano. Es algo real que el perdón de nuestros pecados fue cumplido, hecho por Jesucristo. No es algo teórico, es real, es verdad, que el Señor pagó por nuestros pecados y que ya nuestros pecados ya fueron perdonados. Esto es algo real, ¿verdad? No nomás es teoría, porque la gente pues solamente dice, sí, murió por los pecados, pero ellos no han sido libres del pecado. El mundo sigue atado, cautivo al pecado. Entonces Dios vino a libertarnos, lo primero de qué? Del pecado, a pagar por nuestros pecados, ser libres, ¿verdad? Pero fíjese que no solo hizo una obra aquí en la tierra por la muerte y la resurrección, que con su muerte y su padecimiento, ¿qué fue el pago que hizo por nuestros pecados? Que fue la sangre de Jesucristo, el sacrificio. Pero además del pago de nuestros pecados, cumplió otras cosas que no se vieron y que no se predican. La Biblia dice que en los 3 días que estuvo su cuerpo en la sepultura, él bajó al Hades. ¿Saben qué es el Hades, verdad? El lugar donde están los muertos. Fue al Hades. Dice, al lugar de los muertos con su alma y su espíritu, porque su cuerpo quedó en la sepultura, en su cuerpo. Estaba en la sepultura. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, 18, 20. Esto es lo que no se sabe o no se dice, no se comparte, que Jesucristo descendió al Hades, al lugar de los muertos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en este lugar también? Dice, desde el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y no los pecados de Él, sino los pecados de nosotros. El justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sí? Aquí se entiende que el Señor fue a predicar, fue a hablar también, en los días de Noé, aquellos hombres que desobedecieron. No está hablando aquellos que fueron destituidos, sino toda la simiente de quién, porque el Señor siempre salva a la simiente de Dios. Todos estos hombres y estas mujeres que nos habla aquí en la palabra del Señor, descendientes de Sem, bueno, y descendientes de Noé, pero antes de eso, desde Matusalén y todos los que estuvieron antes con el Señor. Pero mire, el Señor, lo importante aquí que dice es que vino a pagar por nuestros pecados, cumplió un propósito, y esto todos lo vieron, la muerte, la crucifixión, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor? Aparte, en Hechos 2, 22, 32, Hechos 2, 22, dice, fíjese, esto fue lo primero que también Pablo predicó este primer día. Dice, ¿ya lo tienen? Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Todo eso fue visto los judíos por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos sabían todo esto, pero ¿qué era lo que no sabían? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí viene, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue imposible que fuera retenido por la muerte, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Está refiriéndose a Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjese, lo que David había profetizado no era de su cuerpo, sino de Jesucristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto su muerte como su resurrección, fue vista a los ojos de los hombres. Todos los hombres conocieron, bueno, no creyeron, pero por lo menos supieron que Jesucristo había resucitado. Son cosas, pero lo que no sabían era que había ido al Hades, que había descendido hasta donde están los muertos y que venció a la muerte.
venció, porque la muerte es un espíritu, sabemos la palabra de Dios que es un espíritu, la muerte, porque la muerte entró en el hombre por el pecado entró la muerte al hombre, y el Señor fue sin pecado, no lo podía detener porque Él no tuvo pecado, Él pagó por nuestros pecados, murió en la cruz no por los suyos, de Jesús, murió por cada uno de nosotros, porque el Señor fue sin pecado. Por lo tanto, la muerte no lo podía retener en el Hades, porque la única forma en que él podía retenerlo era a través del pecado. Jesucristo fue sin pecado. La prueba está que la muerte no lo pudo retener. Venció a la muerte el Señor Jesucristo. Cuando duró esos 3 días en su cuerpo, en el sepulcro, su alma, su espíritu, bajó hasta el Hades. Y ahí predicó a estos hombres, o estos, pues sí, almas, y también venció a la muerte. El Espíritu Santo de Dios estaba en él y no lo podía vencer la muerte ni retener, porque el Espíritu Santo que está en Jesucristo y que hoy está en su iglesia, la muerte no puede ya retener porque nos retenía por medio del pecado. Y si Jesucristo ya quitó el pecado de en medio de nosotros, entonces la muerte no nos va a poder retener. Vamos a resucitar en su tiempo junto con Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces todo esto hizo Jesucristo por nosotros, porque dice en 2 de Corintios 5:21 también. Si el Señor Jesucristo hubiera tenido pecado, no hubiera podido resucitar. La muerte que tenía el poder sobre el pecado y que tiene el poder sobre el pecado, dice en el 5, 1 de Corintios 5, no es 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Si Jesucristo hubiera hecho pecado, no hubiera podido resucitar de los muertos. ¿Me entienden? Porque la paga del pecado es la muerte. Y mientras el pecado esté reinando en un hombre, ¿verdad?, va a quedar siempre en el Hades. Entonces, fue resucitado el Señor por su Espíritu Santo que estaba en él. ¿Qué fue lo que hizo que resucitase? Su cuerpo estaba ahí, en el sepulcro. Romanos 5:18 dice, perdón, 8:11. Romanos 8:11, el Señor fue justificado en el Espíritu, dice. ¿Ya lo tienen? Por eso es que nos dio el Señor el Espíritu Santo también, para vencer al pecado y vencer a la muerte, porque el Espíritu Santo va a vencer a la muerte. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, por el Espíritu Santo que Jesucristo pudo resucitar, porque también Satanás no puede nada contra el Espíritu Santo. No va a poder hacer nada contra el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Mire lo que dice. Fue resucitado por el Espíritu Santo que estaba en el Señor.
el reino y el mundo y el reino espiritual no tienen poder contra la vida del espíritu. Todo lo que sea del reino de la tierra, material o espiritual, no tienen poder, no vienen contra la vida del espíritu, ni en la tierra, ni en el reino de los cielos. Imagínense que tuviera poder Satanás ya en el reino espiritual. Claro que no. Solamente tiene poder por el pecado que mora en el mundo, en el hombre. El poder espiritual del diablo lo tiene por el pecado del hombre en la tierra. Por eso Dios lo primero que hizo fue destruir, pagar por el pecado, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Esto es algo real, es algo que tenemos que entenderlo y creerlo, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros contra Jesucristo y contra su iglesia. Dice que Jesucristo fue al Hades también para destruir ¿a quién más? A Satanás. No solo a la muerte, sino a Satanás, que tenía el poder también. También el diablo y sus ángeles, en Hebreos 2:13, lo hemos leído muchas veces. Todo esto hizo Jesucristo y lo hizo por nosotros. Tenía que vencer también al diablo. Y esto es lo que nosotros tenemos que creerlo, y por eso nos dio el Espíritu Santo, para que podamos vencer. Es poder de Dios contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo. Dice en el 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjese, el Señor tenía que morir también, no solamente por nuestros pecados, sino para vencer también a Satanás. Lo tenía que vencer, y fue hasta el Hades también, y ahí lo venció. Venció a la muerte, venció a Satanás. Y esto pues no lo ve el hombre. El hombre no puede ver esto, ¿verdad? Pero se nos revela por medio de la palabra de Dios, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque muriéramos, ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos va a dar un cuerpo nuevo. El Espíritu Santo nos va a resucitar a un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Entonces aquí nos lo está diciendo. La autoridad de Jesucristo está sobre toda autoridad, sobre todo poder, por encima de toda creación, sea humana, espiritual, animal, o sea de la misma naturaleza, porque Jesucristo lo comprobó. La misma naturaleza, el aire, las tormentas, todo el Señor lo controla. Él controló las tormentas con la palabra de Dios, las calmó. Entonces todo está bajo él, la autoridad y el poder de Jesucristo. O sea, nada de esto está fuera de su poder, de su control. Dice, el Espíritu Santo no puede hacer, el diablo no puede hacer nada contra el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. ¿Qué podía hacer contra Jesucristo el Espíritu Santo? Mire lo que dice en Lucas 4:31. Lucas 4:31. No tanto en la carne, el poder del Señor Jesucristo no estaba en la carne. Su poder de Jesucristo estaba en el Espíritu Santo que estaba en él. Y los demonios lo sabían. Y los demonios saben también esto. ¿Quién tiene el Espíritu Santo y quién no? Dice
en el Lucas 4:31. ¿Ya lo tienen? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a grande voz, fíjese, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ni siquiera le estaba diciendo nada, ¿no? Pero sentía la presión del Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Qué tienes? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Dice, qué tremendo, que mejor los demonios reconocían a Jesucristo antes que los hombres. Los demonios sí lo reconocían y se alejaban, los vencían. Allá abajito en el versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Y con qué los sanaba? Con el poder del Espíritu Santo, no con la carne. Su carne era como la de nosotros, igual, no tiene poder. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, mientras que los hombres no lo podían reconocer que era el Hijo de Dios. Fíjese qué terrible, ¿verdad? Mejor los demonios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, fíjese el poder del Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo, que hacía que los mismos demonios en aquel momento, en aquel tiempo, lo reconocían, doblaban su rodilla y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, la autoridad de Jesucristo está por encima de toda creación, sea humana, sea espiritual, sea animal o sea de la naturaleza. Ya lo vimos, ¿verdad? Y recuerden ustedes que cuando el Señor mandó a predicar a los 70 también, les dijo, ¿verdad? Cuando regresaron, les dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del demonio, y nada os dañará. Entonces, ¿para qué nos dio también el Espíritu Santo Dios? Para vencer al pecado. Para vencer a Satanás, hermanos, porque Satanás va a venir a molestarnos, va a venir a tentarnos, va a venir a querer hacer una obra en nosotros. La autoridad que nos da el Señor a su iglesia es sobre los espíritus del diablo, porque Jesucristo vino a vencer al demonio. Entonces, tenemos que creer esto, hermano. Lo tenemos que creer y practicar contra tanta oposición que hay. Más ahorita aquí en este tiempo, ¿verdad? Y solo por el Espíritu Santo se da el poder para resistir al diablo, al pecado. A veces el hombre dice, ¿verdad? Ay, pero la tentación es muy fuerte, hermano, el Espíritu Santo es mayor que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Pero si no clamas a Dios, a su Espíritu Santo, ¿sabes qué? ¿Quieres vencerlo con la carne? ¿Quieres vencerlo con tus propias fuerzas? Es a través del Espíritu Santo y lo tenemos, hermano. El Señor ya lo venció al demonio. El Señor ya venció el pecado en nosotros. Por eso dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Si todavía sigues atado al pecado, es que no ha sido redimido todavía. No ha sido cambiada tu condición de pecador a la vida de los hijos de Dios, a la libertad. Mire, ¿cómo lo venció el Señor? Por su Espíritu Santo al enemigo y su palabra cuando fue tentado por el diablo. Cuando fue tentado, ¿cómo lo venció el Señor? Pues por el Espíritu y por la palabra. Con la misma palabra lo venció y por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo siempre va a obrar a través de la palabra.
no por tu sangre, no por tus fuerzas, no por lo que tú eres, por tus capacidades naturales, no, es por la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿entiendes? Mire, a este versículo ya terminamos, Juan 16, 5, 15. La gente no sabe esto de que Jesucristo venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Es una obra completa que hizo Jesucristo por nosotros. Imagínense, si no hubiera vencido al diablo, todavía estuviéramos bajo su poder y su dominio. Si no hubiera vencido al pecado, ¿qué les dije? Juan. Ya, ver, aquí sí dice 16:12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, les decía a los apóstoles, porque todavía no descendía el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí viene, mire qué hermoso, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Porque el hombre no puede hacer esto. El Espíritu Santo dice que Él no va a tomar nada de lo que es del mundo, de ti, de tu carne, de tu fuerza, de tu sabiduría, de todas tus cosas que tú crees que te puedan servir para el reino de los cielos. Nada del hombre le sirve a Dios de la carne para su reino. No, le estorba. Entonces, el Espíritu Santo, Él no va a tomar nada de lo que es del mundo, el hombre, sabiduría, poder de la carne, dinero, obras, lo que sea. El hombre cree que a través de estos métodos, esos medios, ¿verdad? Porque hasta métodos, en muchas iglesias inventan métodos para poder que la iglesia se llene, pare de sufrir o lo que sea. Pero mire, de eso no le sirve para nada. El diablo se burla de eso, ¿verdad? Porque eso no es de Dios. Dice, tomará de lo mío, de Jesús, y os lo hará saber. Tienes que saber qué es de lo que es del Señor y qué es de lo que es del mundo, qué es lo que es tuyo. Y lo tuyo no sirve más que para el baño, ¿verdad? Porque no sirve para nada lo tuyo, para el reino de los cielos. Aunque tú creas que te va a servir, no te sirve. Tomará de lo mío y os lo hará saber, conocer de su reino, de su palabra. ¿Quién puede tomar y saber, tener lo que es de Jesucristo y lo que le pertenece? ¿Quién lo puede? Solamente el Espíritu Santo. Ningún hombre, por sabio que sea, por todo lo que pueda o tenga, va a saber nada del reino de los cielos, porque no toma de lo de Cristo, toma de lo suyo, toma del mundo, toma las noticias del mundo, todo lo que es, pero no lo que es de Jesucristo y le pertenece. Nadie, por eso dice, solo el Espíritu Santo, por sí mismo, puede tomar, tener todo lo que es de Dios, de Jesucristo. Solo por el Espíritu Santo podemos conocer, saber y tener todo lo que es del reino de los cielos, de lo que es de Jesucristo. ¿Amén? Pues nada que no sea de Jesucristo, hermano, ¿verdad? El Señor lo va a tomar. Tu fuerza, tu dinero, tu poder, lo que está allá. ¿Me entiendes? Pero el mundo, ¿sabe qué? Cuando Dios te está ofreciendo lo del
reino de los cielos. El Señor está ofreciendo su reino, su poder, te está ofreciendo la salvación, el perdón, la vida eterna, y el hombre no la quiere tomar. ¿Qué toma el Dios? El mundo no quiere, no puede tomar, saber lo que es del Espíritu Santo, lo rechaza. Todo lo que es de Dios, el hombre lo rechaza. No lo puede tomar, no lo puede querer, no lo puede saber, porque no lo quiere. Las cosas que nos tiene preparadas del reino de los cielos. Por eso ellos no saben lo que Dios tiene preparado para su iglesia, hermano. No son de estas cosas del mundo, sino son de las cosas de Dios, del reino de los cielos, la nueva Jerusalén, de la vida eterna, la salvación. ¿Qué ha de hacer entonces? ¿Qué nos tiene preparado? Y lo que ha de hacer nos lo revela por su espíritu y por su palabra. No estés esperando que te lo revele el internet. Hay cada loco ahorita, de veras, hermano. Y todos esos hombres que están predicando el evangelio, hermano, si no tienes discernimiento espiritual y les crees, son unos mentirosos. En fin, tienes el Espíritu Santo, Él es el que te lo va a enseñar. No estés confiando en el hombre, no estés confiando en alguien. Solo el Espíritu Santo te va a dar a saber y a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es lo que el hombre está enseñando en las iglesias, no es lo que el hombre está enseñando en el internet, hermano. Hay tanta mentira, híjole. Entonces dice que solo el Espíritu Santo te puede enseñar la verdad. No estés esperando y confiando. Son flojos, perezosos para estudiar la Biblia y para orar y pedirle, Señor, quiero saber las cosas que has preparado para mí. Quiero conocer lo que me vas a dar, todo lo que quieras decirle. Y el Espíritu Santo te va a contestar si lo tienes. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, porque, Señor, tú dijiste, Señor, que nos dabas tu Espíritu Santo y que Él quedaría permanente para siempre, que nunca se apartaría, que nunca se iría de nosotros, Señor, que solo por el poder de tu Espíritu Santo podemos conocerte, podemos conocer las cosas que nos tienes preparadas, las cosas verdaderas, Señor, no de las que el hombre enseña, Señor, menos ahorita, con tanta mentira, Señor, con tanta cosa, Señor, que el hombre tiene para engañar a través de Satanás y de sus líderes, Señor, que se han introducido en todo lugar, Padre, para dar a conocer las obras malas y mentirosas, Señor. Te damos gracias porque lo que tú nos enseñas lo enseñas por tu Espíritu y por tu palabra, sin mediadores, sin intercesores, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.